Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Sancte Michael Arcangeli. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Queridos hermanos en la iglesia, por favor acompáñenme a atravesar el Golfo de México y arribar a la capital espiritual de América, como la nombró San Juan Pablo II, específicamente a la casita que mandó a construir nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen de Guadalupe, y allí encontrarnos con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac, Ciudad de México, para tratar un tema muy doloroso: los sacerdotes cancelados. Buenas noches, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a un programa más de En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta noche continuaremos hablando con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac, Ciudad de México. Y vamos a continuar hablando pues de ese proceso que le está siguiendo la autoridad eclesiástica de Ciudad de México. Yo no sé, es que es difícil porque le están siguiendo un caso o un proceso debido a la declaración Mater Veritatis Salutaris, donde en ese proceso hemos ya visto que hay algunas irregularidades y algunas situaciones que van en contra del derecho canónico y en contra de la normativa. Pero creo que se hace necesario que profundicemos en ello para poder llevar luz a un proceso que ha estado de alguna manera, como él mismo lo dice, Monseñor, en la opacidad. Así que con ustedes nuevamente, Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo. Cuéntenos, Monseñor, cómo se va dando todo este vicio dentro del proceso y cuál es la importancia que tiene el que podamos todos conocer lo que ocurre y ha ocurrido y está por ocurrir en su proceso. Bien, Rafael, pues sí es un punto central en el proceso, porque en el proceso pues hay situaciones que son del debido proceso, pero en cuanto al meollo del asunto, en cuanto a las acusaciones, pues tenemos que decir primero unos antecedentes y después puntualizar cuáles
serían como las acusaciones que aparecen formalmente, pero lo primero que tendríamos que decir que para un debido proceso siempre es necesario en lo civil, pero también en lo eclesiástico, tener muy bien determinada la acusación o acusaciones, porque de ahí va a depender, por ejemplo, las pruebas. Un abogado dice, yo te voy a defender, pero de que te acusan para saber qué pruebas puedo meter, o bien, si quiero presentar unos testigos, también es necesario de qué cosa van a dar testimonio. Es un poco como intrascendente que se presente un testigo que no sabe bien a bien de qué va a dar testimonio. Sin embargo, se dan los casos un poco como en el mío, porque no hay propiamente unas acusaciones canónicas en sentido estricto. Y ahí tendríamos que decir que no es una falla solamente en formalidades y que sí existan las acusaciones, sino también en el contenido de las mismas, que resultan como expresiones genéricas, no formuladas concretamente, y que al final se le podrían llamar más que acusaciones, insinuaciones. Pero el ámbito penal canónico te pide muchas veces, el derecho canónico, que en el ámbito penal todo sea preciso. No nos podemos dar el lujo de navegar en imprecisiones, porque entonces la defensa también dice, bueno, pues si yo no sé concretamente de qué se le acusa, pues vamos a estar haciendo defensas un poquito palos al aire. No, el derecho canónico es muy preciso en eso, se requiere una precisión muy grande, sobre todo en la formulación de las acusaciones. Yo podría decir que no hay propiamente una formulación estricta de las acusaciones, y esto es oportuno que se puede decir ahora. ¿Por qué? Porque un proceso es, diríamos, lleva varias etapas, por lo tanto es una después de otra, y una se va cerrando. Es el principio de la preclusión, cuando se cierra una etapa y sigue otra, y no es para estar regresando a la otra y así, porque nunca se acabaría, o se acomodarían las acusaciones o las defensas a modo, nunca se acabaría, ¿verdad? Me regreso a la etapa de la acusación, etcétera. Entonces, tiene que haber una etapa muy concreta donde se da la acusación, y así lo establece el 1720, si por ahí lo ves luego el parágrafo 2, me parece, lo establece muy clarito. Se tiene que presentar al acusado las acusaciones en su contra, e igualmente las pruebas que avalan estas acusaciones. Pero lo más fundamental antes de las pruebas, a favor o en contra, pues es saber cuál es la materia de esa acusación. Y diríamos, mientras esté en desarrollo el proceso, pues es más fácil que eso se cambie, se modifique, etcétera. Entonces, ahorita, ¿cómo estamos en el proceso? A fase instructoria cerrada. Significa todo lo que se tenía que hablar, ya se habló. Las pruebas que se tenían que presentar, ya se presentaron. El canon 1720 especifica que cuando hay una acusación y se inicia un proceso, es que el que acusa, en este caso el arzobispo o la arquidiócesis, el que acusa debe de presentar la acusación muy concreta y las pruebas. Y una prueba, pues se refiere a una acusación muy concreta, y además tiene tiempo, lugar, circunstancia, todo lo que atañe propiamente una prueba, porque no podemos estar hablando en ambigüedades. Todo esto lo ilustra el derecho canónico. Y entonces tenemos esa ventaja, que ahorita el proceso está cerrado, por lo tanto, la acusación, como se tenía que presentar, ya se debió de haber presentado. Ahora vamos a entrar un poquito al contenido, por esto que tú dices y que es justo, ¿verdad? No hablar del proceso en abstracto y bueno, pues no, ¿de qué cosas? ¿Cuáles son las acusaciones, verdad? Ahora, monseñor, antes de que me diga eso, ¿cuándo se llegó a ese punto? Pongámosle fecha. O sea, Sí.
¿Cuándo ocurrió que ya el proceso se cierra y me imagino que estarán en la etapa de esperar una sentencia? Sí. El canon 1720 establece que en virtud de hacerlo más ágil, pues deben de suceder ciertas cosas rápidamente, como es de inmediato presentar acusaciones y pruebas. Y si estas no son presentadas de inmediato, pues empezamos ya a estar contra el canon 1720, primero. Segundo, entonces nosotros recibimos una amonestación en noviembre del 2021. Pasa un año para que inicie el proceso, sin que se mueva el proceso, nada. En eso fue cuando mandaron todo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y cuando el Dicasterio dice no hay un delito que nosotros señalemos y cerramos el caso. Sin embargo, se abre el caso en México. Por eso es bien importante ver cómo era una cierta acusación en la amonestación, después se modifica en una reiteración de esa amonestación, y después en el proceso vuelve a estructurarse de otra manera, ya más concreta, pero al fin y al cabo no se establece una acusación concreta. Para ilustrarlo de una manera sencilla, ¿cómo es una acusación canónica concreta? ¿Cómo es? Tiene que referir un hecho o unas conductas, algo que sea verificable, con precisión y que sean imputables a una persona, no solo materialmente, sino también formalmente. Y además, esto es muy importante, tiene que ser catalogado como delito por la ley canónica. Si esto no existe, ¿verdad? Si dicen es que yo acuso a esta persona de que expresa opiniones que a mí no me gustan, bueno, eso no es un delito, no está especificado, no está tipificado. Entonces tiene que estar especificado, tipificado como un delito en el derecho canónico en referencia muy concreta a un canon, el cual asimismo, si se dan todos los supuestos delictivos, establece ya al mismo tiempo unas penas, a veces de manera genérica, a veces ya muy concretas, pero el asunto es muy importante que esté establecido en el canon y que el canon efectivamente hable de eso, no que yo me imagine que habla de eso. Y esto es lo que se tiene que especificar muy concreto, ¿verdad? Se llama subsumir esta materia en el contenido del canon. Y la precisión de esto es muy importante porque es el principio del proceso, es decir, ¿de qué vamos a hablar, señores? Vamos a hablar de que lo estamos acusando de esto, y el abogado dice, ya sé cómo lo voy a defender, y el que acusa dice, yo te acuso de esto y de esto en base a estas pruebas y a estos hechos. Todo esto no se verifica, como lo vamos a ver enseguida, al no haber una acusación concreta, explícita, elaborada, enunciada explícitamente, y si son varias, tendría que ser varias enunciaciones, y no se da esto. Ahorita lo vamos a checar un poquito. Por lo mismo, esto afecta las pruebas. Pues de qué es acusado no sabemos bien, pues entonces las pruebas, pues no sabemos bien de qué las vamos a poner, y los testigos vienen y dicen, pues yo los conozco al padre, pero pues no sé bien de qué se le acusa y de qué vamos a dar testimonio, porque son muchos aspectos que se puede dar testimonio de una persona. Entonces todo el proceso queda ambiguo y queda endeble. Y el derecho canónico se ocupa de poner el derecho de la defensa como un derecho sagrado. No se puede pasar a riesgo de la invalidez del proceso. Pero, monseñor, ¿cuántas violaciones? Sí, sí, son como irregularidades, imprecisiones, pero que aterrizan en una ambigüedad que si todo esto no se señala, pues termina haciendo conclusiones erróneas, ambiguas, que no empezaron así en el proceso. Imaginemos que empieza de una manera y luego evoluciona de otra y termina de otra. Eso va contra el debido proceso, va contra el proceso contra los principios de la preclusión, y también, pues, al final termina vulnerando ese principio también sagrado en el derecho, non
de no hacer un proceso non bis in idem, ¿verdad? No dos veces sobre el mismo asunto. Va cambiando la materia, va todo esto, entonces es necesario. Esto lo establece el derecho y en el proceso judicial se llama el dubium. Vamos a examinar si esta persona cometió este delito conforme a este canon. Claro. En el proceso extrajudicial debe, desde el principio, desde que comienza, desde que hay la acusación, ya debe de ser clarísima, y ahí lo dice el canon 1720, y se deben presentar las pruebas. Entonces, si no hay propiamente una acusación, las pruebas son endebles, ¿verdad? Es decir, déjeme ver si yo, desde lo poquitito que conozco de derecho, no hay una tipificación del delito. Pudiera decirse así, en su caso, ellos no han tipificado, de acuerdo al código canónico, el delito del que le acusan. Esta ambigüedad o esta no correlación entre hechos, conducta, pruebas y cánones se puede dar de varias maneras. Puede ser así como tú lo estás diciendo, pero en mi caso no es así. Se especifica, se cita el canon, se citan las conductas delictivas, pero no se hace una correlación estricta con los hechos, ni con las pruebas, ni con lo demás. Claro. Y además con la enunciación. No hay una enunciación propiamente de una acusación. Entonces, claro, así la defensa no puede trabajar. Yo no sé si esto sucede en muchos casos, me parecería que sí es con una cierta frecuencia en diversos tribunales eclesiásticos, y diversas personas que al no saber esto piensan que una acusación es una insinuación, es una indirecta, es algo que anda un rumor, etcétera. No. El Código de Derecho Canónico especifica que tiene que ser con determinadas características. Una de ellas es la estricticidad. Tiene que ser estricto. No podemos basarnos en que pareciera ser que así es, no sabemos. Tiene que ser estricto, tiene que haber certeza moral y tiene que haber certeza de la imputabilidad del delito a la persona, ¿no? Entonces ahí decíamos el canon 1321, parágrafo 2, ¿verdad? Dice: nadie puede ser castigado a no ser que la violación externa de una ley, se requiere eso, que haya una ley primero, que haya una violación externa de una ley, es decir, hechos que tienen que ser probados, que ha cometido, le sea además gravemente imputable por dolo o por culpa. Tiene que ser imputable, ¿verdad? Son varias cosas. Entonces, ¿qué elementos tiene una acusación canónica? Entonces, un hecho, una conducta que son delictivos y que son imputables formal y materialmente a un acusado, y que son subsumidos en la esencia de un canon, ¿verdad? Que hacen una referencia precisa a lo que el canon establece y tipifica como un delito, y que el canon dice esto es un delito, es una conducta delictiva, y además te pone normalmente las penas bajo las cuales está tipificada esa conducta. Entonces, pero esto todo condiciona realmente todo el proceso. Si esa parte está mal, pues todo lo demás va a estar mal. Las pruebas, los testigos, los peritajes, las documentales, todo va a estar mal, ¿verdad? En mi caso, no hay pruebas en sentido estricto, sería otra, esto a lo mejor sería en un capítulo, en una breve intervención de las irregularidades, lo podemos hacer más al ratito, pero no hay pruebas. ¿A qué se refiere una prueba? Entonces me regreso tantito a lo que dije al principio, y que es que todo el proceso se basa en lo actuado y probado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que existe en actas. Y cuando se cierra el proceso, se cerró. Entonces, si eso no existe en actas, si después se quieren meter nuevas actas, nuevos hechos, nuevas pruebas, bueno, esto ya va contra el proceso, porque entonces jamás acabaríamos y entonces se acomodaría
se iría acomodando una supuesta sentencia de una manera y de otra, etcétera. Entonces, si en ninguna acta hay una prueba que diga, a ver, enunciamos este delito y esto se comprueba con una testimonial, no hay testigos en contra, recordemos eso. Con un documento, no lo hay. Con un peritaje, sí lo hay, pero es positivo. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe es a favor. Entonces, y además no hay ninguna referencia que diga lugar, tiempo, circunstancia, personas. Todo esto no comprueba absolutamente nada, sino que se queda en una enunciación que ahorita vamos a ver enseguida. Es muy importante ver cómo todos estos hechos se correlacionan, es una palabra importante, se correlacionan los hechos, las pruebas, las acusaciones con el imputado, porque si tampoco tienen relación con el imputado, si son hechos ajenos al imputado, pues tampoco por ahí podría hacerse una acusación canónica contra esta persona, ¿verdad? Entonces, habría que decir, no basta con enunciar cánones, no basta con enunciar un artículo, como en el Código Civil Penal, los artículos del Código Civil, enunciarlos y decirlos, estás contra ellos. Bueno, pero ¿de qué manera y cómo? Claro. ¿Cuándo entonces, y dónde? Exactamente, exactamente. Entonces, y con un precedente importante, o dos precedentes importantes, de entrada el tribunal dice, yo no voy a juzgar para nada el contenido de que sería objeto de todo el proceso, que es la declaración mater veritatis. No me voy a meter a nada que sea del contenido. Entonces, si es el centro de lo que surge, entonces, ¿cómo no vamos a juzgar ese contenido? Al final sí se termina prejuzgando, diciendo es negativo, sin haberlo juzgado, se dice tú cautelarmente se te restringe el ministerio porque estás firmando en apoyo a este documento. Entonces, sin haberlo juzgado, ellos lo dicen explícitamente, está por escrito, sin juzgar el contenido, pero sí se está prejuzgando en el sentido de decir, el delito o supuesto delito sería por apoyar lo que dice este documento. ¿Dónde y cuándo? No se dice absolutamente, porque ya por principio se dice, no vamos a entrar a juzgar el contenido. Entonces es un poquito un contrasentido, se va a buscar como cosas, como decir el efecto que produce la publicación. Bueno, el efecto puede ser múltiple, ¿no? Si alguien hace un sermón diciendo, pues miren, Dios creó al hombre y a la mujer, para muchos puede ser excelente, para otros puede ser que es ofensivo porque va contra la ideología de género, para otros, entonces, los efectos tendría que haber una causa-efecto muy bien determinada y decir con toda la intencionalidad de ofender a alguien, si hizo esto, aquello. Todo eso no existe procesalmente, no está en actas. Y yo diría, con la situación de que nunca se ha respondido concretamente a la declaración y no ha habido un diálogo propiamente hablando del contenido de la declaración, ¿verdad? Entonces, puestas estas premisas, pasaría un poquito a ver lo que es la enunciación de la acusación concreta, ¿verdad? Serían en dos partes, ¿verdad? O lo voy a leer y se puede ir con cuidado, y lo vamos a explicar. Entonces dice, por los delitos contra la religión, la unidad de la iglesia y contra la autoridad eclesiástica. Tomada de los cánones anteriores, antes el libro sexto anterior, ahora ya se reformó levemente el libro sexto del derecho canónico, los cánones 1369, 1371, parágrafo 2, 1373 y 1374, 4 cánones de ese anterior libro. Y del nuevo libro, el 1365, el 1373 y el 1374. Y después, por las declaraciones de un servidor de que yo no puedo estar en comunión con la herejía.
Esa es la declaración. Puedo estar en comunión con la herejía, es la esencia. No voy a entrar ahorita a los detalles, pero es la esencia y ahorita lo voy a explicar. Entonces se divide como en dos partes, ¿verdad? Esta declaración: no puedo estar en comunión con la herejía, y después se pueden abordar uno por uno estos cánones. Entonces, si se me permite, empiezo abordando primero la segunda parte y después regreso a los cánones. Entonces, respecto, gracias, a la primera, no puedo estar en comunión con la herejía. Entonces, en primer lugar, no estamos señalando aquí no es una cuestión de animadversión contra ninguna persona, ni de señalamiento, ni de condenación, nada, sino es una cuestión doctrinal, señalando que una declaración implica herejía. Y aquí tenemos una distinción muy buena en teología, todos los que han estudiado teología y derecho canónico lo saben, entre herejía formal y herejía material. La herejía material, pues es cuando se dice materialmente algo que está equivocado y que va contra la doctrina de la fe, y entonces es una herejía. Materialmente estamos siendo herejes, y en eso pues podemos muchos ser herejes porque inadvertidamente decimos las cosas. Y la herejía formal, que es cuando yo me percato que esto va contra la fe de la iglesia, cuando me lo hacen notar y cuando yo me rehúso a aceptar esa doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, hay una distinción ahí. Nosotros vamos a manejarnos en el aspecto de la herejía material, es decir, esto es herético. No acusamos a nadie de ser herejes formales, sino decir esta doctrina es herética, y nos referimos muy concretamente en el punto está en la declaración Mater Veritatis, está desarrollado al detalle, en el punto de los divorciados vueltos a casar y en el punto de la carta que los obispos argentinos de la región Buenos Aires, así llamada, escribe el 5 de septiembre del 2016, dirigida al Papa Francisco, y que ese mismo día, o con fecha de ese mismo día, es respondida por el Papa Francisco a ellos. En esa carta hay herejía. ¿Por qué se dice que hay herejía? Porque el Concilio de Trento, siguiendo al Evangelio, dice que mientras haya un vínculo matrimonial, sacramental, canónico de esposo y esposa, ninguno de los dos puede vivir conyugalmente con otro esposo y otra esposa, porque si se hace eso, caes en adulterio, prácticamente calcando la frase de nuestro Señor Jesucristo, que dice: si éste repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio, y la que es repudiada y se casa con otro, comete adulterio. Esto ha sido elevado a magisterio solemne, ha sido enseñado por Juan Pablo II cantidad de veces, por la Congregación para la Doctrina de la Fe dirigida por el cardenal Ratzinger cantidad de veces. Entonces, el decir que un divorciado vuelto a casar, que está casado con otra persona, puede acceder a la comunión, es estar diciendo: tu relación es lícita, no hay ningún problema ante Dios, tu relación es lícita. El Concilio de Trento dice: no, la relación es adulterio, es adúltera, es de pecado mortal. Entonces, simplemente el decir licitud contra adulterio, ¿verdad? Ni modo que Jesús dijera: y comete adulterio, pero no es pecado. No, eso no es la esencia de la Declaración de Trento. Allí está. Por favor, si vemos el desarrollo puntual en Mater Veritatis referido a la carta de los obispos argentinos, que recibe una respuesta aprobatoria del Papa Francisco, y referidos concretamente al número 6 de esa carta, donde se desarrolla todo eso, y que termina diciendo que aunque divorciados vueltos a casar no vivan la opción de la castidad y de la continencia, pueden recibir la absolución y recibir la Eucaristía, es pues decir que el adulterio es lícito, y entonces contradice el Concilio de Trento.
Y obviamente también todo esto lo examinó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, no encontrando un delito contra la fe. Esa sería la primera parte, Rafael. Ahora, yo me pregunto, Monseñor, y los siglos y siglos de historia de la Iglesia, donde esto ha sido hasta el momento de la publicación de Amoris Laetitia y de la carta de la propuesta interpretación de los obispos de Buenos Aires, ¿eso no tiene valor? Es decir, todos los creyentes que en ese periodo histórico se abstuvieron para cumplir el mandato del Señor Jesús y de la Iglesia de Jesucristo, eso no tiene valor o se puede cambiar en un momento determinado de la historia. Estás tocando un punto nodal de todo este asunto, de todo, porque esto es como una biopsia, por llamémosle así, que se puede aplicar a muchas materias así llamadas dogmáticas de magisterio solemne, que poniendo mi sangre de por medio, te puedo decir que no se puede cambiar nada de lo que sea magisterio solemne de la Iglesia. Incluso lo que es magisterio no definido ex cátedra está sujeto a ciertas precisiones, pero en conjunto es la predicación de la palabra de Dios y de la revelación, por lo cual tampoco se podría cambiar. Se puede a lo mejor hacer una precisión, pero en el caso del magisterio solemne, aquello que es definido como un dogma, como una doctrina irreformable, con la sangre de por medio, que no se puede cambiar. Si alguien pretende decir es que es por cuestiones culturales, que esto fue así y ahora es de otra manera, no puede ser. No puede ser porque si ya llegaríamos a la conclusión de que no hay ninguna verdad que sea patrimonio de fe, pues entonces la iglesia sería un club donde hoy hay unas reglas, mañana hay otras, dentro de un siglo hay otras, y lo que importa es que pues el club es un conjunto de personas, pero sin tener algo en común, como en este caso es la fe. El símbolo de la fe significa el identificativo de que tenemos la misma fe. El unacum, por ejemplo, es un identificativo de que tenemos la misma fe, etcétera. Entonces, no se puede cambiar. Esto ha sido además, yo dije ahorita mi sangre, pero ya muchos mártires dieron la sangre por muchas doctrinas, pero también por esta doctrina del matrimonio y de la indisolubilidad del matrimonio con el cisma de Inglaterra. Hubo ya sangre que corrió y tenemos Santo Tomás Moro, San Juan Fischer, pero además muchos mártires desconocidos de Inglaterra. Entonces, sobre este punto, ¿verdad? Entonces, yo diría, no se puede cambiar y además, esto que estoy diciendo no es invención de un servidor, no es mi invención. Vayamos a los documentos de Juan Pablo II, vayamos a los documentos que sacó la Congregación para la Doctrina de la Fe con el cardenal Ratzinger. Y todavía digo más, no pensemos que estamos haciendo, somos fans de Juan Pablo II y del cardenal Ratzinger, no. Ellos tienen valor en cuanto se comunican, tienen vasos comunicantes con 2000 años de tradición y del dato de la escritura. Entonces no es que fuera otra doctrina y llegó Juan Pablo II, la cambió y decimos, pues yo estoy con Juan Pablo II. Llega otro papa y lo cambia y estoy con otro papa. No, todos tienen valor en cuanto que reflejan a Cristo, la palabra de Dios, el magisterio que transmite fielmente esa palabra de Dios, esa revelación. Bueno, pues estamos con ellos, ¿verdad? Y usted hablaba de mártires y ejemplos. A mí siempre se me viene en este tema, ¿acaso Juan el Bautista, la cabeza de Juan el Bautista no tuvo un precio y no tiene un valor? Claro, está allí, está clarísimo. ¿O fue en vano? No, está clarísimo e incluso todavía en un ambiente, diríamos, que se estaba dirigiendo a paganos.
no digas a cristianos, no digas el Claro. evangelio de Jesús, ante el cual reaccionan los apóstoles, de que de que el vínculo indisoluble de un matrimonio dura hasta la muerte, no es invención del hombre, es de Jesús. Ujú. Si Jesús no hubiera intervenido, a lo mejor estaríamos como los judíos con Moisés, ¿verdad? Decimos, bueno, Moisés nos permitió, ¿verdad? Despachar a la mujer, ¿verdad? Con un acta de repudio y ahí se acabó, punto. En la práctica es divorcio, en la práctica divorciados vueltos a casar. Era eso. En el tiempo judío eran divorciados vueltos a casar. Y Jesús denuncia eso y dice, en el principio no fue así, como defendiendo el honor del Padre Celestial y que viene desde la creación. Entonces, el que inventa toda esta defensa, por decir así, es un término coloquial, inventa, es Jesús. Y nosotros queremos estar en fidelidad a Jesús y sentimos que en el magisterio reciente, Juan Pablo II, Cardenal Ratzinger, y después, obviamente, el Papa Benedicto XVI, que es el mismo Cardenal Ratzinger, pero bueno, ya que se convirtió en Papa, reflejan ese magisterio de 2000 años y respeto a la Sagrada Escritura y enseñanza de Jesús. Entiendo. Muy bien. Muy bien, entonces, si me permites, pasamos Sí, por favor. Creo que es necesario. Sí, muchas gracias. Vamos ahora a los cánones que son presentados como una acusación. Entonces, en una acusación, al ser referidos a determinados cánones, no puedes sacar otra acusación en la cual no tiene que ver con estos cánones y tiene que ver con otros, porque entonces no era la acusación, no te estabas refiriendo a la conducta delictiva enunciada o tipificada en esos cánones. Entonces vamos a ver un poquito de esos cánones, que vienen siendo más o menos como 5 cánones, 7 según ahorita se vea, pero sí decir que esto que yo voy a hacer a continuación no existe en las actas. O sea, esta enunciación de 3 renglones, 4 renglones, no tiene continuación en las actas. No hay ningún acta que diga, vamos a ver tal canon y sobre este canon que tipifica tales actitudes delictivas, vamos a presentar hechos, pruebas y cómo se correlacionan con este señor, ¿verdad? Entonces, diríamos, no está desarrollado en las actas, no hay testigos otra vez, no hay ningún testigo, hay un testigo que se presenta y lo citan para hablar como de tres sacerdotes, entre los que me incluyen a mí, y la única pregunta sobre un servidor es ¿cómo conoció usted al Padre Juan de Dios? Fuera de eso no hay otra pregunta, ¿verdad? Entonces, bien, no hay pruebas, estamos hablando en el sentido formal, no se trata de indirectas, de que dicen, rumores, no, en el sentido formal, no hay pruebas. Déjeme hacerle una pregunta, monseñor. Esto me suena irrelevante. La pregunta, ¿qué tiene que ver con la acusación de que usted ha creado escándalo, supuestamente? ¿Y qué tiene que ver cómo ese testigo le conoce con el escándalo? Sí. No, el testigo no dice que yo causé escándalo, al contrario No, dice... no, eso lo entiendo, pero no me hace sentido. Claro. Que bajo una acusación de que supuestamente usted haber firmado la declaración pudo haber generado escándalo, el testigo, ¿cómo conoció a Rafael? Pues lo conocí al salir de la misa o lo conocí en una fiesta en la parroquia. Claro. ¿Qué tendría que ver eso con las demás cosas? Bueno, en primer lugar, el escándalo en sí, teológicamente, es impulsar a otro con mi conducta, con mi ejemplo, mis palabras, abrirle el camino para el pecado, impulsarlo al pecado, moverlo al pecado. Eso sería el escándalo en sentido estricto y teológico, ¿verdad? Primera. Segunda, el testigo no habla de escándalo, al contrario dice, me dijeron que iba a ser muy correcta la declaración, yo la firmé
y efectivamente dice, es muy correcta, no tiene problemas de doctrina, pero a mí no me gustó. Bueno, pues cada quien le puede gustar o no gustar, ¿no? Bueno, pero además, dice yo, a él prácticamente no lo conozco y todos los hechos que se refiere, los refiere a través de un amigo de ella que le habló por teléfono. Entonces, a través de un amigo, entonces no es un testigo directo de hechos, sino está diciendo, eso me lo dijo otro amigo. Bueno, todas esas cuestiones creo que al final no terminan en nada, porque pues es nada, no no hay una acusación que ese testigo diga, pues este señor hizo esto, es tales días, tales horas, tales circunstancias, causó esto, nada de eso, nada de eso. Por otra parte, al principio se dijo que era por escándalo, pero al momento que se inicia el proceso ya no se cita el escándalo. Entonces estamos ante ese cambio de las acusaciones y ese reacomodo de las situaciones, entonces pues es lo que decimos. Entonces un proceso así se hace ambiguo, se hace irregular y bueno, a río revuelto ganancia de pescadores, dice el dicho, ¿verdad? Y entonces, pues a río revuelto creo que en sentido estricto canónico el derecho dice, si no hay certeza, no hay posible condena. Pero en la práctica pareciera que es al revés. Está todo revuelto, pero dicen que hubo algo, luego entonces sí lo hubo y vamos a hacer una sanción o una pena. Entonces yo creo, yo lo estoy hablando y habíamos dicho, Rafael, cuántas personas, cuántas instituciones están bajo proceso del canon 1720 y a veces ignoran estos principios y por lo mismo, pues, suceden diversas cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero es que no están relacionadas con precisión, no aparece este proceso de relación en las actas, no aparece. Entonces, si no aparece, en pocas palabras, no está documentado. Y si no está documentado en un proceso, pues entonces no hay pruebas, no hay documentación, ¿verdad? Claro. Bien, ahora pasaría brevemente a repasar, porque aquí dice, otra vez leo textualmente, por los delitos contra la religión, la unidad de la iglesia y contra la autoridad eclesiástica. Estos son títulos del derecho canónico. El derecho canónico viene en los cánones, se divide en libros, después en títulos, después en capítulos, etcétera, y ahí vienen los títulos, ¿verdad? Entonces, como si dijéramos en nuestros códigos civiles, ¿verdad? De los delitos contra el libre tránsito de los ciudadanos en el espacio de una república, una nación, o de los delitos contra la buena fama de no sé quién, etcétera. Entonces, repetir en una acusación, calcar las expresiones que vienen de ahí como títulos, pues no constituye una acusación, ¿verdad? Yo puedo calcarlos y atribuírselos a Rafael. Bueno, pues sí, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está lo que sigue, no? Bien, eso primero. Y dice, y contra la autoridad eclesiástica, derivado, eso es la expresión latina ex de los cánones, derivado de los cánones 1369, primero, 1371, segunda cita, 1373, 1374 y 1365. Son 5 cánones. Después repiten el 1373 y 1374, pero del anterior libro, sexto, y del nuevo libro, entonces, y son prácticamente igual. Entonces, en la práctica son 5 cánones. Si me permites, voy repasando uno por uno. Tú me interrumpes si hay alguna cosa que sea interesante de señalar, y lo voy a hacer de manera muy resumida, porque esto el abogado y las defensas ya lo hicieron de manera muy amplia, muy detallada, muy jurídica. Ahorita yo lo hago de manera un poco coloquial, pero sí tratando de ser técnico en el sentido de citar lo que dice el canon. Entonces voy al primer canon 1369 del anterior libro, que viene siendo el canon 1368 del nuevo libro. ¿Qué digo? Antiguo libro, la BAC publicó en este libro anaranjado, edición española, el código del 83. Ajá. En esta. Es solo para poner un ejemplo. Y la misma editorial BAC actualiza a todos los cambios con otra edición del 2022. Entonces, cuando digo el anterior canon y el nuevo canon, se refiere a eso que
el Papa Benedicto XVI impulsó una reforma del libro sexto, después ya la firmó el Papa Francisco. Entonces esto acaba de ser en el 2021, esta reforma. Entonces, ahora sería el 1368. ¿Qué dice ese canon? 1369 de antes, 1368 de ahora, y que se quiere aplicar a un servidor. Dice, ¿quién? Aquel que en un espectáculo o reunión pública o en un escrito divulgado o de cualquier otro modo por los medios de comunicación social, 1, profiere una blasfemia. No he proferido ninguna, ni está referida en actas ninguna, ni en mi vida, gracias a Dios, he proferido una blasfemia. 2, atenta gravemente contra las buenas costumbres. Bueno, pues el estar hablando contigo y el decir hay una opinión y divorciados vueltos a casar, etcétera, pues no es atentar contra las buenas costumbres, ¿verdad? Para nada. Dice, o bien injuria a la religión o a la iglesia. Pues sería decir pestes de la religión, pestes de la iglesia. No, al contrario, queremos que sea santa la iglesia. Tu programa se dedica a eso, a ver la santidad de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Entonces, injuriar no, tendría que ver dónde está, con qué palabras se ha injuriado a la religión católica, que es la que nos lleva a la salvación y es la única verdadera y que nos lleva a la salvación, y la Iglesia Católica, que es también la única verdadera, o suscita odio o desprecio contra ellas. Pues ¿cómo vamos a estar diciendo, miren, por favor, odien o desprecien a la iglesia, etcétera? No tiene, ¿verdad? Y ya debe ser castigado con una pena pues justa de acuerdo a los hechos, etcétera. Me parece que no aplica, además no está documentado, todos estamos diciendo no está documentado, ¿no? Bien, lo hacemos así de manera breve, pasamos al segundo, canon de antes, el 1371, parágrafo 2, ahora 1371, parágrafo primero. Y dice así, más o menos, dice, quien de otro modo desobedece a la sede apostólica o al ordinario o al superior religioso, se entiende, cuando mandan o prohíben algo legítimamente y persiste en su desobediencia, debe después de haber sido amonestado, entonces ya debe ser castigado. Pero aquí hay algo muy importante: desobedecer a la sede apostólica, al ordinario, que es el obispo, o al superior religioso, cuando mandan algo legítimamente. Esto es un gran aporte del Código de Derecho Canónico. Eso que mandan o prohíben tiene que ser legítimo desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Hay muchos puntos de vista para decir que es legítimo o también para decir que no es legítimo, ¿verdad? Entonces, si va contra el derecho divino, contra lo que Dios mismo establece, obviamente no es legítima una orden así. El derecho lo establece, estamos hablando del derecho canónico, ¿verdad? Entonces, es muy importante fijarse en esta palabrita y latina, legitime, ¿verdad? Que dice que tiene que ser legítimo. Y obviamente, también podemos decir que documentadamente no hay una materia en la que se esté diciendo se infringió este canon, y también estamos diciendo que el puro hecho de enseñar, por ejemplo, que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres, no constituye un delito de rebeldía. No es un delito de rebeldía. Hay un bien superior. Esto yo creo que muchos canonistas lo tratan desde antes, desde el Código del 17, después el 83, y ahora la última edición del Código del 83. Entonces todo está esto como muy, muy bien especificado. Entonces tampoco aquí se ve algo que se esté desobedeciendo concretamente, decir, bueno, tú desobedeciste esto concretamente, es una orden de esta manera, o porque estás enseñando a otros para una desobediencia, etcétera. Al contrario, hemos dicho, tenemos que obedecer a Dios. Y es lo que enseña Hechos de los Apóstoles. Yo no necesito que alguien me venga a decir
que cuando hay algo que no es legítimo y que no está en concordancia con las enseñanzas de las escrituras, del evangelio del Señor Jesús y de la doctrina y del magisterio bimilenario de la iglesia, no necesito que nadie me lo diga, porque tengo ya esa jurisprudencia, por decirlo así, desde San Pedro y San Juan. Claro, claro. Eso, el derecho canónico lo tipifica como de derecho divino. Hay preceptos que son de derecho divino, que significan no los inventó el derecho canónico, no son derecho positivo, no son jus humanum, sino son una doctrina de Dios, derecho divino. Entonces hay una jerarquización para obedecer, ¿verdad? Y de acuerdo a esa jerarquización, debemos de obedecer al Papa en todo aquello que es servidor de Cristo, al obispo en cuanto es servidor de Cristo, en cuanto es sucesor de los apóstoles y predica la doctrina apostólica, etcétera, y obviamente al superior religioso, ¿verdad? Pero bueno, esto para poner, vamos muy rápido porque esto sería para analizar un poco lentamente, pero repitiendo, tendría que haber una desobediencia a algo legítimo, a algo legítimo, ¿verdad? O también que sea posible, ¿verdad? Porque si yo le digo a Rafael, bueno, yo te mando que tú hagas que Estados Unidos desaparezca de la faz de la tierra, pues Rafael me va a decir, bueno, pues aunque quisiera obedecer, eso es imposible, escapa a mi potestad, ¿verdad? O si yo le digo, te mando que seas fiel, bueno, pero ¿fiel a qué? No, tú nada más sé fiel. Entonces es algo ambiguo, tiene que ser algo claro, algo explícito, no algo ambiguo y algo legítimo. Entonces la legitimidad nos va dando todas estas situaciones de claridad. Tiene que haber claridad y el derecho canónico pide que todo el derecho penal sea estricto, no sea probabilidades, no sea me parece, y también haya una certeza moral de la imputabilidad de un delito y además de que efectivamente se cometió, ¿verdad? Y si esto no se documenta, bueno, pues empezamos ahí, no está documentado, no está en lo actuado, no está, entonces, si le queremos meter actuación después, bueno, pues entonces termina un proceso, no se ganó, entonces le seguimos añadiendo actas hasta que ya quede bien. No, así no son los procesos, ¿verdad? Bien, entonces pasaríamos al tercer canon, que dice, quien suscita públicamente la aversión o el odio de los súbditos contra la sede apostólica o el ordinario, con motivo de algún acto de potestad o de ministerio eclesiástico, es una parte, o induce a los súbditos a desobedecer, debe ser castigado. Entonces, hay 3 puntos ahí que hay que aclarar. Primero, suscitar odio o aversión. Yo creo que eso no es cristiano, suscitar odio o aversión contra nadie, así sea el peor criminal, la peor persona. Cristo nos dice, hay que amar incluso a tus enemigos. Entonces, suscitar odio o aversión. Muy bien, ahora lo mismo. ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Con qué actitudes? ¿Cómo se podría comprobar causa-efecto? O sea, con esto se suscitó el odio o la aversión, ¿verdad? Entonces, si yo acuso a Rafael de que haya personas que son discriminatorias de otras y le digo, tú tienes la culpa de esto, bueno, existe la discriminación en el mundo, pero ¿qué tiene que ver Rafael en esto? ¿Cómo se comprueba? ¿En qué programa vemos que Rafael dijo, sí, viva así la discriminación, etcétera? ¿Con qué palabras? ¿Con qué obras? Entonces, no existe una documentación de esto. O sea, en lo personal yo no me dedico a decir, vamos a tener animadversión contra una persona, vamos a hacer esto, lo otro, no, ¿verdad? El periodismo, ¿cómo se ejerce? Pues diciendo la verdad de las cosas, la verdad de la sociedad, etcétera. Si algo no es cómodo para alguien, bueno, pues, pero no tiene una animadversión, una falta de respeto, una agresión, todo eso se tendría que analizar, todo eso. Bueno, es un primer elemento
tenemos un segundo elemento importante, dice, con motivo de algún acto de potestad o de ministerio eclesiástico. Si no se especifica ningún acto de potestad o ministerio eclesiástico contra el cual se suscitó el odio o la adversión, pues entonces tampoco se cumple el supuesto delictivo de este canon, ¿verdad? Ahí tenemos, vamos muy rapidito, porque bueno, pues habrá muchas frases que a lo mejor no se entienden. Bueno, estamos para las preguntas o lo que venga después. También las ediciones del derecho canónico muchas veces nos ayudan a ilustrarnos sobre los términos que se emplean. Y por último dice, o induce a los súbditos a desobedecer. Eso sería decir, miren, como decir, no obedezcamos. ¿Por qué? Porque yo quiero que no obedezcan, porque me caen mal, porque no lo soporto, porque lo que sea. Si en cambio se dice, por encima de una orden X humana está la orden de Dios, o porque se enseña a alguien, un catequista, o tú mismo, Rafael, en tu programa, o un obispo, o un sacerdote, digan, miren, o un San Pedro, en Hechos 5:29, digan, miren, no es posible obedecer a los hombres antes que a Dios. No estaba diciendo San Pedro, es que ustedes lo que mandan es malo, lo que mandan, ustedes no tienen autoridad. No dijo nada de eso, únicamente dijo, tengo una orden de Dios y es superior a esta orden, ¿verdad? Y eso es un principio aceptado por toda la iglesia, por toda la iglesia. Lo que es de derecho divino no se puede cambiar, ¿verdad? Nada. Tenemos el caso de lo que decía Juan Pablo II de la ordenación de las mujeres y dice, bueno, la iglesia no ha recibido la potestad de ordenar a las mujeres. Entonces, yo soy Juan Pablo II, soy el Papa, pero yo no puedo tener esa potestad por mí mismo, me la tiene que dar Dios, y Dios no me la ha dado, ahí se queda, ¿verdad? Más o menos estos cánones así. El canon 1374, pues está, bueno, ahorita lo leemos y decimos cómo está. ¿Quién se inscribe en una asociación que maquina contra la iglesia debe ser castigado? Quien promueve o dirige esa asociación también debe ser castigado con entredicho. ¿A qué nos suena quien se inscribe en una asociación que maquina contra la iglesia? ¿Cuál sería una asociación que maquina contra la iglesia? Una asociación terrorista, se me viene a mí. Sí, y una que es tradicional de toda la vida, que dicen, esto está en contra de la Iglesia Católica. Este canon está puesto ahí muy fundamentalmente por la masonería. Y antes, todos los canonistas lo han interpretado por ahí. Ahora se ha hablado más en general, pero están los comentaristas, lo podemos mostrar, los especialistas en derecho canónico, y te van a decir, este canon se refiere, entre otras, no es exclusivo, pero entre otras y de forma principal a la masonería. Entonces, pues me estarían diciendo, eres un masón, que estás queriendo la destrucción de la iglesia, estás maquinando contra la destrucción de la iglesia. Cuando lo que queremos hacer, pues es diríamos, defender la fe de la iglesia, defender el honor de la iglesia, defender el honor de Jesús, y que las cosas sean como Cristo quiere y como lo ha establecido la iglesia desde siempre, y sin meter nosotros nuestro pensamiento, sino es Juan Pablo II nos lo dejó clarísimo, y Ratzinger. A lo mejor hay personas que no han tenido la fortuna de vivir el magisterio de Juan Pablo II, como fue tan contundente, tan claro, tan diáfano y tan conectado al magisterio de toda la vida, ¿verdad? Entonces, pues el canon creo que no amerita mayor comentario, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Pasamos al último canon, que es bastante complejo. El último canon es el canon 1365 de antes
y que pasó a ser el 1371, parágrafo primero del de ahora, y que dice de la siguiente manera, perdón, me equivoqué, el 1371, parágrafo primero de antes, pasó a ser el canon 1365 del Código actual de Derecho Canónico y dice de la siguiente manera, quien fuera del caso que trata el canon 1364, parágrafo 1, que significa fuera del caso de herejía, apostasía, cisma, ¿verdad? Enseña una doctrina condenada por el romano pontífice o por un concilio ecuménico. Nunca he enseñado yo una doctrina condenada por un concilio o por un papa, ¿verdad? O rechaza pertinazmente la doctrina descrita en el canon 750, parágrafo 2, que significa lo siguiente, es las doctrinas irreformables de la Iglesia, juntamente con los dogmas. Pero también hay doctrinas irreformables de la Iglesia que no se catalogan propiamente como dogmas. Esto es una cuestión técnica, pero al fin y al cabo, negar esto que dice el canon 750, parágrafo 2, o el que va contra la doctrina del canon 752, que nos habla del magisterio auténtico, aquel magisterio que es la transmisión, la tradición de la palabra de Dios y de la revelación, aunque no se haya definido en todos sus aspectos, pero es la transmisión de la palabra de Dios. O sea, cuando empiezan los apóstoles a transmitir la palabra de Dios, cuando San Pablo en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 2, dice, es que recibieron ustedes la palabra de nosotros como palabra de Dios, no significa que estaban diciendo dogmas continuamente, estaban transmitiendo la palabra de Dios. Y los dogmas son definiciones ya muy puntuales, precisas, de esa misma palabra de Dios. Pero el último dogma es de la Inmaculada, de la Asunción, mitad del siglo XX. Todo el demás de la Iglesia lo creía. Cuando se dice un dogma, dice esto lo ha creído siempre la Iglesia, solo que ahora lo explicito. Entonces, negar esas doctrinas, claro, sería un delito contra la fe. Para eso está el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cual ha dicho, no encontramos un delito que señalar en estas materias, y yo he hecho mi profesión de fe voluntariamente y especificando que lo hago conforme a la fórmula de la doctrina de la fe y conforme a la nota doctrinal, que la doctrina de la fe se refiere a todo lo que especifica esa profesión de fe, también llamada canónica porque es la que el derecho pide como para que sea válido una profesión de fe. Entonces, pues dado todo esto, ¿verdad? Esto es lo que serían las acusaciones. No sé si alguien me podría decir, oiga, en este lugar, aquí usted dice esto, aquí usted está faltando a la doctrina de la Iglesia. Monseñor Juan de Dios Olvera, aquí yo tengo una visión que yo no sé, nuestros oyentes y cualquier abogado o cualquier especialista en derecho canónico y en proceso canónico, si lo que es el motivo para usted encauzarlo a través del 1720, del artículo 1720 del Código Canónico, es la declaración Mater Veritatis Salutaris. Y en esa declaración, yo no soy un experto en derecho canónico, pero la he leído algunas veces y yo ahí no encuentro nada de lo que usted ha expuesto. No veo nada que pueda darle fundamento a los artículos que han citado para encauzarlo o para acusarlo. Yo no veo, perdóneme, pero yo no lo encuentro. Sí. Bueno, tampoco el Dicasterio para la Doctrina de la Fe encontró nada al respecto. Y yo no quiero hacer una apelación a la autoridad. Esto es chistoso.
pero creo que sería el tribunal máximo que pudiera manifestarse al respecto, y lo hizo no encontrando nada de qué acusarlo, no vio delito, y además hace la sugerencia de que cierran el caso. Así es, así es. Sí, es un peritaje porque son peritos realmente en la materia. Aunque yo he de decir que en tiempos de San Pedro no había un dicasterio para la doctrina de la fe, ni una congregación para la doctrina de la fe, y sin embargo ellos bajo la certeza de la fe podían decir: yo no puedo obedecer esto. ¿Qué pedían? ¿Qué le pedían a San Pedro? No hables en nombre de Cristo. No hables ni digas nada referente al Nazareno. No lo digas. Es imposible callar para un creyente en Cristo. Entonces San Pedro es algo hermoso porque recordemos que él, por la debilidad, negó a Jesús 3 veces, después lo confiesa 3 veces, recibe la encomienda de confirmar en la fe, que es la principal tarea de un sucesor de San Pedro, confirmar en la fe apostólica a los demás, y allí San Pedro ya no niega al Señor. Al contrario, dice: yo no puedo callar, tengo que seguir hablando de Cristo. No había un dicasterio para la doctrina de la fe, pero sí había el sentido de la fe, el sensus fidei, que nos habla Lumen Gentium, y entonces ahí mismo te lo dice: esto es de la fe. Y muchos de los 1.300 millones de católicos que somos, les podrás decir muchas cosas, y cuando algo no va con la fe, te dicen: a mí esto no me parece. ¿Por qué? Porque esto es de la fe. Si tú dices: bueno, como que Cristo era Dios, pero no era Dios, pero no estamos seguros, te van a decir: no, no comulgo, porque tenemos un sentido de la fe. Y el dicasterio, pues lo que nos da es una sistematización de esa fe. Ahora, usted ha dicho que la función del obispo de Roma número 1, y además dictada por el Señor Jesús, es confirmar a sus hermanos en la fe. Y la otra que yo tengo entendido es guardar, salvaguardar la fe y la doctrina recibida de los apóstoles. Es decir, lo que se conoce como el depósito de la fe. En el caso del obispo Joseph Strickland, le mandan a que no hable del depósito de la fe, lo cual contradice el juramento que hace o que hizo cuando lo elevaron al episcopado. Para él poder recibir, ¿verdad?, la ordenación, uno de los requisitos, tengo entendido, es que haga esa declaración de fe canónica. Y antes incluso de este compromiso en el episcopado, él tenía un compromiso con su bautismo, sea que lo haya hecho personalmente en el caso del bautismo de los adultos, sea que se haya hecho a través de los padres y los padrinos y después haber sido formado en esa fe. Pero él en su bautismo, parte de esos compromisos que además reafirmó en su confirmación, es defender la fe con la propia sangre. Y ahí quiero introducir un comentario muy hermoso, me parece, porque la Basílica de San Pedro en el Vaticano está construida sobre la tumba del apóstol, y la fe está construida sobre la sangre de ese apóstol, obviamente sobre Cristo, ¿verdad? Cristo es la roca, Pedro es la piedra visible donde se asienta la fe de la iglesia, y donde Cristo dijo: a partir de esta roca, de esta piedra, yo voy a edificar mi iglesia. Pero por eso está allí en el altar de San Pedro, abajo está la tumba de San Pedro, la sangre derramada de Pedro, y además de San Pablo también en Roma, y está la Basílica de San Pablo,
por la fe en Cristo. Entonces, este es el compromiso. Entonces, por eso, como tú dices, la primera obligación sí confirmar, y obviamente eso implica, no la puedes confirmar si tú no la tienes, implica el custodiar la fe que has recibido desde tu bautismo y la has recibido de la Santa Madre Iglesia. El que te bautiza es un ministro de la Santa Madre Iglesia, y la Santa Madre Iglesia te ha transmitido esa fe. Y allí, desde el bautismo, después en la confirmación, después en la ordenación sacerdotal, después en la oración episcopal, y después se reafirma en aquellos que son cardenales, por eso el color púrpura, el estar dispuestos a derramar incluso martirialmente la sangre por confesar esa fe. Entonces, pues es la fe, dice la Iglesia, es la raíz de la salvación, ¿verdad? Si no tenemos fe, el que crea y se bautice, se salvará. Salvar. Son las palabras del Señor en el mandato misionero, si la memoria no me falla, Mateo 25, 19. Y Marcos, todo. Sí, los sinópticos, sí. Sí. Bueno, pues, Monseñor Juan de Dios, creo que hemos dejado en claro, usted ha dejado muy claro todo lo que hay en el proceso que se le sigue. Yo creo que se hace ya necesario, y más que necesario, es una sed de justicia, pero apegada a derecho. Es decir, ya lo que tiene que haber es una conclusión del proceso, que ya concluyó, me imagino, ya se está a la espera de una sentencia definitiva, y con un antecedente, además, que me parece traído de los pelos, el que hayan hecho un proceso cuando ya el Tribunal Mayor ha dicho, que es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, haya dicho, aquí no hay delito, y aquí no hay sino que cerrar el caso. Eso me resulta inaudito, la verdad. Yo quisiera simplemente complementar, porque me parece a mí que todos estos procesos tenemos la belleza de que nuestra iglesia es universal, de que el derecho canónico vale para toda la iglesia universal en cuanto al rito latino, diríamos la mitad de la iglesia, decía Juan Pablo II, la iglesia debe respirar con sus dos pulmones, oriente y occidente. Hay otro derecho muy parecido, que es el código de los cánones para las iglesias orientales, ¿verdad? Pero es muy parecido al código de la iglesia latina, y ver que muchos hermanos están bajo el mismo proceso, o sea, esto se sigue en México, pero también se sigue en Estados Unidos, se sigue en Italia, se sigue en Venezuela, en América Latina, en Europa, en África, en todos lados, en África, todo. En Asia. Muy bien, entonces, solamente resaltar unas posibles irregularidades, tomando un poquito como punto de partida lo que yo he vivido, y que yo estoy dispuesto a compartir esta experiencia con los hermanos que así lo requirieran, sacerdotes, de manera confidencial o de manera abierta, como ellos lo prefieran, sacerdotes, religiosas, congregaciones, etcétera. Entonces, algunas irregularidades que ha habido, agradeciendo primero a quienes se han prestado como abogados de un servidor, ¿verdad? Diríamos, me parece algo positivo en el proceso, que todo haya sido por escrito, aunque a veces se dudaba un poquito en el principio. Nosotros lo reafirmamos, que todo sea por escrito, que todo conste. Y así ha sido, ha sido escrito por comunicaciones, se han respetado las declaraciones, hay esos puntos positivos. Hay otros puntos, entre otros, hay puntos también negativos, límites. Bueno, es jus humanum, es un tribunal humano, pero debe de haber siempre, tratar de que haya la máxima corrección, la máxima justicia. Entonces, algunos que señalamos, por ejemplo, en mi proceso se comenzó con un aparente diálogo que después resultó como ser una declaración jurídica, ¿no? Entonces,
Creo que el diálogo que señala el derecho canónico debe ser tal cual, un diálogo paternal, fraternal, y no propiamente desde que se inicia, pues vamos a tomar nota, cada frase que se dice, etcétera, porque entonces vale aquel principio, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ya no es propiamente un diálogo pastoral, que así señala el derecho canónico. El encontrar también un abogado que no pueda ser presionado a pesar suyo, ¿verdad? También a veces eso es una dificultad, no es una anomalía propia pero del tribunal, pero representa una dificultad. Por ejemplo, se debe de justificar, son pequeñas irregularidades, se debe justificar en actas por qué se eligió el proceso extrajudicial y no se siguió el proceso judicial. Eso no lo conocemos, entonces ¿Y eso se dio en su caso? Así es, así es. Es decir, no conocemos esa justificación, ¿verdad? Como para decir, en este caso no conviene el proceso judicial, vámonos al proceso extrajudicial, ¿verdad? Otra anomalía grande, el derecho canónico establece que se debe de estar viendo por la sustentación y por todos los derechos en el sentido económico de las personas que son sujetas a proceso y solo que se llegue a una conclusión del proceso donde las penas sean tan rigurosas que se le quite absolutamente todo, bueno, pues casi se le expulsa de la iglesia, bueno, pues ya no tiene modo de vivir por la iglesia, etcétera, pero el derecho establece muy estrictamente en el derecho penal que siempre que hay un proceso debe de estar continuamente, los derechos están vigentes hasta que no se demuestre lo contrario y el derecho de la congrua sustentación al modo que se ha tenido en ese momento también debería de continuar, pero esos son de las cosas que a veces son límites en este proceso que no se respetó. No se respetó en su caso. No. Déjeme aclararlo porque yo no quiero que mis oyentes no lo entiendan. A usted se le despojó de los ingresos que recibía de la arquidiócesis de México. Yo recibía del santuario, de la Basílica de Guadalupe. Y ahí es donde después de un tiempecito se suspende y se suspende en absoluto a pesar del derecho. Y debe de haber un diálogo. Puede haber a lo mejor un acuerdo, ¿no? Decir, bueno, pero si no hay diálogo, pues no hay acuerdo al final de todo y pues, ¿verdad? Ahí hay algún detallito, por ejemplo, yo mismo dije, bueno, pues hay que hablar este tema, no, si esto va a ser así, también no es que yo esté por dinero, pero yo lo quiero referir al común, no lo quisiera referir a mí porque incluso para mí lo importante aquí es lo doctrinal, defender la fe, pero refiriéndome a anomalías frecuentes que hay, es que no se respeta este aspecto económico. Son muchos sacerdotes que son sometidos al proceso y que no se respeta esto, entonces quedan presionados por la situación económica. Tan frecuente puede ser como que lo hemos escuchado universalmente, falso, verdadero, no lo sé, pero del cardenal Burke. Si se le dice, ya no tiene salario, bueno, pues entonces en el derecho canónico jamás está este presupuesto de decir, despojamos a esta persona del modus vivendi. Ahora entiendo por qué aquí en Estados Unidos hay dos organizaciones para darle apoyo financiero y asistencia a los sacerdotes en procesos y cancelados. Tendría que ser únicamente a los sacerdotes que reciben hay muchas penas en la iglesia, muchas sanciones. Y para que te quiten absolutamente todo, tendría que ser un delito absolutamente grave al grado de decir, se te expulsa del estado clerical. Mientras esa situación no llegue, ningún sacerdote cancelado, sancionado, penalizado, tendría que permanecer sin su congrua sustentación al modo en que lo estaba percibiendo o al modo que lo establezca el derecho, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces se da eso y por eso han surgido estas ayudas de los laicos, pero en estricto derecho no debería de ser. Está establecido por el derecho, se puede acudir al derecho canónico y ver lo que ahí se dice al respecto, ¿verdad?
Adelante. Muy bien. Otras situaciones, término rápido, nada más No. es un poco enunciar, ¿verdad? Ya dijimos que el que no haya una formulación de acusaciones afecta las pruebas, los testigos, el proceso, todo. Son irregularidades. El decir que un servidor está suspendido, técnicamente yo no estoy suspendido, ¿verdad? Cautelarmente se me ha pedido que no celebre en público. Significaría cautelarmente en previsión de que este señor pues vaya a causar problemas a la feligresía, etcétera, etcétera. Eso sería como cautelar, ¿verdad? Preventivamente y por mientras está el proceso. Eso significa cautelar porque no son penas, no son sanciones, no son castigos, aunque a veces así se vean o a veces se puedan hasta así interpretar por otras personas, pero en el sentido canónico no lo son. Es algo de previsión. Acaba de salir la noticia de un sacerdote de Toledo que se le fincaban responsabilidades diversas, etcétera, y después se comprobó su inocencia. Entonces, cautelarmente se le puede pedir que deje de hacer ministerio aquí y allá, pero después se comprueba la inocencia. Y aquí hay otro problema canónico para el futuro, para la iglesia del futuro, no lo sé, el resarcimiento de los daños ocasionados, está establecido en el derecho canónico, ocasionados a la buena fama de una persona, a la economía de una persona, a sus derechos, está en el derecho canónico. Casi siempre el sacerdote que es difamado, que es castigado antes de ser procesado, etcétera, pues dice, miren, por viva la paz ya así lo dejamos y así se queda, pero en justicia ni siquiera el derecho canónico lo dice muy claramente, debería de ser, lo que debería de ser, es si alguien fue acusado injustamente, sacar una circular, una comunicación y decir, aquí hubo una acusación y en falso y esta persona no tiene nada. Eso casi nunca sucede. Eso es algo que tendríamos que aprender a realizar por justicia y por el buen honor de los sacerdotes, que está el buen honor, la buena fama está establecida en todos los tratados de teología moral como una obligación y también está en el derecho canónico. Entonces, allí nos falta vivir todavía el derecho canónico. Bien, decimos también el no ver el contenido de Mater Veritatis, hacer un proceso sin examinar el contenido nos parece totalmente una anomalía, una irregularidad, ¿verdad? Podríamos entrar en muchos detallitos, a veces alguien puede decir están en el perfeccionismo canónico, pero pues es que el derecho dice, todo el derecho a la defensa es sagrado, se debe de respetar minuciosamente, ¿verdad? Entonces, una cosa importante es el que no se permita tener un documento, un solo documento del proceso. No se permite tener un solo documento del proceso más que los que te hayan entregado en tu domicilio, ¿verdad? Porque ya ni modo que te lo quiten, pero todo lo que hay anterior, todo lo que fue la investigación, todo lo que no se permite consultar, ni siquiera para el abogado tener copias de ese proceso. Yo en el mundo, que yo sepa, no hay tribunales donde te digan, te acusan de esto, y va el abogado y dice, a ver de qué lo acusan, pero usted no puede tener fotocopia de ningún documento. El canon 1591 señala que sí, el tribunal puede decir de un acto, de un acta, se puede decir esto permanece en estricto secreto, en protección de tal persona, pero es un acta, pero no puedes mantener en secreto, por ejemplo, la notificación, la acusación, el decreto de inicio, no tener ni siquiera una copia, porque entonces ni el abogado ni el imputado pueden ejercer una buena defensa. Pero esto es una locura, monseñor. Esto es que es culpable porque se me antoja que es culpable. Pues ahí están las cosas y tenemos, repito, Canon 1591 nos dice, hay excepciones donde, por decir, en un proceso hay fotografías de una víctima, etcétera. Bueno,
O aquí no hay, aquí no hay absolutamente nada de eso. Yo diría, y dice el derecho, se puede hacer que un acta que tenga algo gravísimo, una gravísima razón, pero es un acta, no es la generalidad de las actas. Eso sería malinterpretar el canon. Y estamos expuestos, si quieren, precisamente que se explique públicamente por qué no se permite. Entonces, claro, esto ayuda a la opacidad, al sospechosismo, a qué habrá pasado o por qué nosotros no sabemos. Y a veces se dice, bueno, es para protegerlo a usted en su buena fama. No, es que es al revés. Me estás perjudicando en mi buena fama porque la gente va a pensar de todo. No, no, no. Que se haga claro, ¿no? Y la misma Santa Sede ha propuesto que se vaya quitando el secreto en algunas cosas, que se vea prudente, pero aquí no hay terceras personas implicadas, entonces pues que se podría hacer eso, pero desde luego los especialistas canonistas dicen que de ninguna manera puede permanecer en secreto la citación y la notificación y el decreto de inicio del proceso, que es donde están las acusaciones. Si esto permanece en secreto y no puedes tener nunca copia, ni siquiera el abogado, pues entonces no puede hacer casi nada. Y yo puedo decir el proceso así, así, asado, pero pues cualquiera me diría, bueno, ahora compruébalo, ¿no? Pues no tengo nada con qué comprobar. No sé cómo se diga en inglés en Estados Unidos, soy un indocumentado, ¿verdad? O sea, no tenemos papeles, no tenemos con qué decir, oye, aquí hay algo, yo lo vi, pero no se permite una fotocopia. Yo creo que no creo, con toda certeza es una interpretación equivocada del canon 1591. Ahí está muy claro que dice que alguna acta, no la totalidad de las actas, puede ser conservada en absoluto secreto y la puede ver el abogado, pero no se podría tener una copia, pero es un acta. Aquí tenemos, si tenemos un expediente de cerca de 1000 hojas o de 800 y no son todas las actas son reservadas, la citación, la notificación, las acusaciones, todo. Y esto nos trae más consecuencias, porque un abogado así no puede hacer la defensa y no puede tener no hay una equidad canónica, no es cancha pareja, porque mientras que el tribunal y todos pueden hacer fotocopias todas las que quieran, etcétera, el abogado, ni siquiera el abogado puede tener una copia, ya no digamos el imputado, para nada. Yo interpreto esto, monseñor, a usted le están negando el derecho a la defensa. Pues eso es castigado con la invalidez del proceso. No, nunca nadie me lo había dicho, entonces lo agradezco, Rafael, pero sí he leído que todo eso lleva a un proceso a ser inválido ante los tribunales respectivos, ¿verdad? Y bueno, sigue habiendo más consecuencias. Voy a decir una más respecto de esto y me parece que sí afecta el derecho de defensa, queda como casi anulado, etcétera, y es que el expediente continuamente cambia o ha cambiado en 2, 3 ocasiones de numeración. Yo he tomado nota de las numeraciones y va cambiando. Entonces, cuando tú dices, a ver, o en un proceso jurídico, por favor vayan a la hoja número tal, la página número tal, allí está así, dice un párrafo así, me cambias la numeración, pues ya no encuentras la hoja. Ya no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Son cosas concretas que se dan en los tribunales, porque obviamente nuestros hermanos laicos, pues si son abogados y trabajan en tribunales, comprenderán todo esto, pero si no están cercanos a este mundo, parecería como que todo es perfecto, cuando en realidad hay muchas de estas situaciones, ¿no? Y si piensas en términos de apelación a la autoridad superior, ¿cómo puedes hacer una apelación diciendo en la hoja tal, y no tienes ninguna fotocopia y no sabes ahora en dónde quedó? Pues es estar hablando de cosas que nadie va a entender. Definitivamente es una negación a la defensa
Y yo le agradezco infinitamente porque esta serie de programas sobre sacerdotes cancelados, restringidos o marginados va a continuar, Monseñor, y estoy seguro que muchísimos de los sacerdotes que están viviendo esta terrible realidad van a agradecer el que usted haya expuesto lo que está ocurriendo en su caso. Y yo le agradezco infinitamente porque le va a ayudar muchísimo. Lo tengo muy claro. Sí, y nosotros estamos en esa disposición de tener comunión con los hermanos. Creo que en la mentalidad de un abogado canónico está, y eso se los va a decir cualquier abogado canónico y cualquier abogado civil, el peor criminal tiene derecho a una adecuada defensa y a un debido proceso. Y en cualquier tribunal del mundo que no se sigue el debido proceso o que se viola el derecho a la defensa, todo esto cae en la invalidez de aquella causa, ¿verdad? Entonces, yo creo que habría muchos procesos que habría que revisarlos. Y dijimos que es jus humanum. Esto habíamos dicho que se puede tocar en otro momento, a lo mejor más académico de tipo canónico, pero quiero hacer solo este señalamiento, que es jus humanum, por lo tanto es limitado. Pongo un caso hipotético. A alguien se le violan todos estos derechos, igualmente el derecho a la defensa, todo el proceso está mal, resulta inválido, pero esa persona, por carecer de un buen abogado o por mil cosas, también existe la figura del abogado de oficio que no tienen un abogado y se les asigna uno, pero es propio del tribunal, entonces pues hay un cierto amiguismo por allí, etcétera, y no se hace apelación a la autoridad superior, y el derecho, como en todo el mundo, establece términos que son perentorios, son inaplazables. Entonces, un proceso mal hecho, un proceso lleno de irregularidades, pero que aquella persona, por falta de ciencia canónica y por falta de un abogado, en lo cual ya no es culpable, y pongamos el caso todavía más claro, que la persona incluso fuera inocente, es declarada culpable y al no saber, no apela en los términos debidos, la sentencia es una sentencia que ya pasa a tener un estado formal fijo, y entonces es una sentencia en firme de una persona que es inocente, de una persona que si después se analiza su caso, se dice, oye, aquí había todo para apelar, nadie le dijo, entonces la sentencia se hizo sentencia firme, y entonces esta persona sigue sufriendo las consecuencias de ese mal proceso. Y ya dijimos la otra vez, con esto queda claro que es jus humanum, a pesar de que hay los tribunales superiores, pero queda claro, muy claro que es así. Y segundo, ya la otra vez dijimos de Santa Juana de Arco, cómo se hizo un proceso canónico, civil, de iglesia, también civil, ambos procesos, y fue condenada, y murió condenada. Y sin embargo, después de unos años, se pide que se examine el proceso. No es una apelación, pero se examina el proceso y Roma dice, se declara nulo el proceso. Y después de siglos, ella es canonizada. Entonces, vemos con claridad cómo es el jus humanum, pero estoy seguro que podríamos citar miles de casos en donde la justicia divina reclamaría a la justicia divina aquí en la tierra, aún en los procesos canónicos. Wow. Yo estoy perplejo. Créame que me parece aterrador. Es lo que se me viene, la palabra que pudiera describir lo que ustedes están viviendo, mis hermanos sacerdotes. Porque que se acuse sin prueba, que se haga un proceso. Además, lo que no me logra entrar en mi cabeza es que el dicasterio para la doctrina de la fe
haya dicho que aquí no hay delito y que ellos lo que propondrían es cerrar el caso, ¿qué mueve a la autoridad eclesial del lugar a hacer un caso? Es la gran pregunta. Sí, algo de lo que sucede, Rafael, bueno, primero no nos damos baños de pureza, nosotros también somos humanos, etcétera, pero queremos humildemente luchar por la fe de la iglesia, ¿verdad? Luchar, aunque a veces así seas procesado, y ahí está la declaración. Un servidor ha dicho, yo me comprometo con la declaración. Eso sí, me puedes juzgar por la declaración. Tú dime, aquí está mal, y si en algo está mal, y si en algo va contra la fe de la iglesia, desde aquí, desde tu programa, quiero decir que yo me retracto de aquello que se encuentre que está en contradicción con el magisterio de la iglesia, porque ese es el deseo, estar en plena comunión con la iglesia. Pero por ese mismo deseo se hacen esas aclaraciones y esas declaraciones en esta declaración Mater Veritatis. Y una cosa que ayuda, y creo que estamos todos de acuerdo, que ayudaría mucho a que esto no sucediera, como tú lo dices, Rafael, este sufrimiento, este encapsulamiento, pues es precisamente evitar la opacidad y el ostracismo que hay hacia las personas. No juzgar, también el derecho canónico tiene un canon que dice que la persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, esto que dicen todos los códigos civiles. Ahora ya está incorporado al derecho canónico y entonces, pues, no decir, es que está bajo proceso y ya todo el mundo dice, bueno, pues casi ya es culpable. Está acusado de X, Z o Y, bueno, pues ya casi es culpable. No, se tiene que ver y comprobar realmente, ¿verdad? Todo, y contribuye mucho, por ejemplo, programas como el tuyo y otros que hagan que caiga esa opacidad, ese ostracismo, ¿verdad? Y pues que se ventilen realmente las causas de lo que es una cosa u otra, y creo que así se ganaría mucho, sobre todo en el caso cuando es una lucha, una declaración por la fe, pues es algo público, entonces no es algo personal, ¿no? Entonces creo que ahí podría haber mucha transparencia. Monseñor Juan de Dios, yo creo que tengo el deber de invitar a todos nuestros seguidores y oyentes a que estemos muy, pero muy pendientes, no solamente de su caso, sino de todos los casos que tengamos conocimiento y que estén siendo procesados bajo ese artículo, bajo ese canon o artículo 1720, porque definitivamente con lo que usted nos ha expuesto, muestra que todos los vicios que se pueden dar, se dan. Así es. Y esto no le hace bien a nadie y mucho menos le hace bien a la iglesia de nuestro Señor. La iglesia del Señor es la iglesia de la verdad y Él es la verdad. Y que se den este tipo de cosas, yo puedo entender que es la parte humana y sí, pero no, tenemos que apuntar a lo divino y actuar y imitar al Señor. A manejarnos con honestidad, a manejarnos en función de alcanzar la verdad. Y yo no quiero ser juez de su caso, pero no puedo dejar de decir, yo no veo aquí justicia. Veo claramente, y lo voy a reiterar, veo una negación al derecho a la defensa. Y no es aceptable. No. Yo creo que el mismo derecho canónico, la misma sabiduría de la iglesia dice esto que tú has expresado, que la justicia canónica desea buscar y como en ante todo la verdad. Y la verdad sabemos que viene de Cristo y la verdad revelada, etcétera, etcétera. Pero recordemos que el derecho canónico
tiene un espíritu hermoso que es la salus animarum, la salvación de las almas, pero pues a veces se opaca por la opacidad del ostracismo y tan se reconoce el mismo derecho como un jus humanum que precisamente hay las apelaciones a un tribunal superior, diciendo el tribunal inferior pudo tener animadversión, pudo esto, pudo lo otro, etcétera, y viene un nuevo nivel de tribunal y puede venir un nuevo nivel de tribunal y creo al final tendremos el Tribunal Supremo de nuestro Señor Jesucristo, que como decía San Cipriano, será un tribunal más temible que todos estos. Pues, Monseñor, yo lamento la verdad y créame que me duele profundamente el que muchos de nuestros hermanos sacerdotes estén viviendo esta terrible calamidad. Y yo quiero invitar a nuestros oyentes a que lean la declaración Mater Veritatis Salutaris, Madre de la Verdad de Salvación, para que ustedes se hagan un criterio y entiendan lo que yo trato de expresarles. Léanla, la vamos a poner en la descripción y en toda la serie, en toda esta serie de programas sobre sacerdotes cancelados, va a estar allí. Y en algún momento vamos a poder darles el audiolibro. Se está trabajando en ello. ¿Ok? Monseñor, si quiere agregar alguna última observación, mensaje, salutación. Bueno, precisamente lo que decía, simplemente señalarlo, animarnos entre nosotros sacerdotes y con la ayuda de los laicos, el apoyo de la oración, a que se puede navegar aún en medio de todas estas dificultades y que si sabemos que estamos luchando por Cristo, pues sigamos adelante con serenidad, con convicción, y a veces no nos conocemos entre nosotros. Yo no puedo conocer, no sé, a los de Asia, África, Estados Unidos o de otros países, pero entendemos este lenguaje de la iglesia, el lenguaje canónico, el lenguaje de la comunión de la iglesia, pero también el lenguaje y sobre todo de la defensa de la fe. Son causas importantes, esenciales. Algunas personas dicen, bueno, esto de la fe, dejémoslo, porque lo importante es que nos demos un abrazo, sí, pero si ese abrazo no es en la comunión, en la fe, estamos traicionando la esencia de la iglesia, porque la iglesia es esencial en la iglesia el vínculo de la fe. Por el bautismo, por eso se les exige la profesión de fe a papás y padrinos, o si es una persona adulta, a la misma persona, se exige como condición para el bautismo la profesión de fe. Así de ese grado, para poder entrar en la iglesia, necesitas profesar la fe que Cristo vino a traer a la tierra y que encargó a sus apóstoles se transmitiera, y que es deber de la iglesia mantener íntegra hasta cuando Jesús venga de nuevo. Muy bien. Quiero dejarles saber a nuestros oyentes que esta serie continúa. Vamos a tener otros casos de otros sacerdotes, algunos de Europa, algunos de Latinoamérica, y que creo que se hace necesario y quiero hacer una propuesta. Vamos a tratar de reunirnos los domingos a las 3 de la tarde de Miami a través de las redes a rezar el Santo Rosario, pidiéndole al Señor la verdad en los procesos a nuestros hermanos sacerdotes, a interceder ante la Santísima, poner esta petición en las manos de la Santísima Virgen María para que la eleve a nuestro Señor, pidiendo la rectitud,
la verdadera misericordia y la verdad en estos casos, en todos los casos, porque nadie se puede sentir perjudicado por la verdad. Nadie. Si yo soy culpable de algo, esa es mi verdad y yo tengo que asumirla. Entonces, yo voy a hacer esta propuesta, voy además en el canal de YouTube hacer la encuesta primero, una especie de pregunta si se unirían a rezar con nosotros algunos domingos a las 3 de la tarde, hora de Miami, el Santo Rosario o la coronilla de la Divina Misericordia, pidiendo porque se revele y se hagan los procesos en base a la verdad. ¿Usted nos acompañaría, Monseñor Juan de Dios, en alguna de estas oportunidades? Claro, es esto que tú haces de poner en manos de la Virgen un punto muy concreto como son estos procesos, aunque ella ciertamente ha estado con nosotros en estos procesos, pero es una petición muy hermosa y que cuando es comunitaria y el laicado con el amor que tienen hacia sus sacerdotes es algo precioso. Muy bien. Pues nada, no nos queda, Monseñor, sino despedirnos, pedirle por favor su bendición para todos nosotros y nuestros oyentes y quedar al pendiente, mis hermanos. Reitero, lean la declaración Mater Veritatis Salutaris y vamos a seguir que este programa sea una plataforma, una tribuna para que todos nuestros hermanos que están en proceso nos expongan sus casos y que podamos apoyarlos, conocerlos. Así que su bendición, Monseñor, y mi agradecimiento por toda esta serie de programas que definitivamente nos van a enriquecer y nos van a dar una visión clara de lo que pasa en la iglesia. Bien. Elevamos nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial, Padre de la verdad, que nos ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a traernos esa verdad, Él que es la verdad en persona, que nos ha enviado al Espíritu Santo. Pedimos que nos bendiga nuestra vida bautismal, que podamos vivir verdaderamente nuestro sacramento del bautismo, reforzado por ese sacramento que nos lanza a ser apóstoles, el sacramento de la confirmación, y pidiendo la intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe, que es Madre de América y que es Madre de los sacerdotes y es Madre de todo, Madre y modelo de todo el pueblo de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén y eternamente amén. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Hasta una próxima entrega y que el Señor los guarde a todos. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida.